ustedes. Les agradezco la atención de su concurrencia. Es mejor no hacer comentarios al respecto, porque no merece la pena el tratar la inasistencia. Nos corresponde hablar sobre patología tiroidea. Procuraremos hacer lo más, digamos, contundente la información. Esta patología tiroidea va desde el examen de la glándula, que ustedes pueden apreciar en este dispositivo, ¿no? La localización en la región anterior cervical, las vinculaciones arteriales y venosas, así como también la importancia de la inervación, sobre todo del nervio recurrente laríngeo, que se diría es un nervio altamente vulnerable en los procesos de cirugías a las cuales se tiene que someter la glándula dependiendo de las necesidades que éstas ocurran. Veamos cómo hay una interrelación entre estamentos denominados neurológicamente y ya glandularmente dichos. En el hipotálamo, en esta condición de fuente receptora o gran cisterna de información, y que a su vez va a permitir el inicio de la estimulación de la región anterior de la glándula hipófisis o pituitaria, ¿no? Para que mediante la liberación de la TRH pueda ser activada la estimulación, como les reitero, hipofisiaria. A su vez, esta estimulación hipofisiaria en la región anterior va a ser la responsable de la producción de la hormona estimulante tiroidea, que se va a permitir en la glándula tiroidea mediante el desarrollo, el crecimiento folicular, de la producción de tanto la levotiroxina y la triiodotirosina, ¿no? Tanto denominaciones en global que vienen sin estar libres todavía en el torrente sanguíneo. A su vez, estas condicionantes van a tener fracciones ya no unidas a proteínas y van a ser las que realmente ejerzan el efecto en los tejidos periféricos. Tenemos que va a haber permanentemente lo que se llama un feedback de retroalimentación, es decir, un feedback negativo. Mientras estén disminuidas las hormonas tiroideas, habrá más bien una estimulación hipofisiaria y a su vez también una asesoría, si cabe el término, a nivel hipotalámico para que este equilibrio se mantenga permanentemente. Al igual que cuando estuviere ya la presencia de un exceso de función tiroidea, se frenarán los estímulos a nivel superior. Este eje hipotálamo-hipófiso-tiroideo, ¿no?, como ustedes pueden apreciar, va a seguir esta secuencia de eventos, y la estimulación en este caso, vamos a seguir acá, de la región anterior de la hipófisis permite, como reitero, la salida de TSH, hormona estimulante de la tiroides, sobre la glándula, ¿no? Y puede haber producción adecuada de yodo o puede haber una producción inadecuada del mismo, donde los componentes tanto de T3 como de T4, ¿no?, van a tener una acción sugestiva a nivel glandular. Si esta producción es estimulada, se va a producir un crecimiento glandular, un bocio difuso muchas veces, para ofrecer una excesiva producción de hormona tiroidea al torrente sanguíneo. Si más bien hay una disminución del tamaño comparativo, como ustedes pueden ver en las imágenes, si hay una disminución tanto de los niveles de T3 y T4, el feedback se va a hacer negativo y más bien se va a estimular a la TSH para que la glándula tiroidea comience a aumentar la reserva y el tamaño de los folículos tiroideos en poder producir un almacén de yodo para la supervivencia. ¿Cómo podemos
podemos evaluar, fíjense ustedes, esto no lo vemos nosotros ya con la frecuencia que se veía antes. Son imágenes, en este caso, de países africanos donde la carencia de yodo puede ocasionar este significativo crecimiento de la glándula que es permitido para almacenar el déficit de yodo, y es por eso que todavía en estas regiones, al no iodizar la sal, se producen estas condicionantes. Acá en el Perú, la Sierra Central, sobre todo debido a regiones muy lluviosas, también se producía ello en algunas regiones, Huánuco, toda esa parte de Huánuco Alto, Cerro de Pasco, Junín. Pueden haber zonas todavía endémicas en la presencia de bocios gigantes, como ustedes pueden apreciar, y que hizo un colega, en este caso hay que reconocer, el doctor Pretel, como pionero en la iodificación de la sal, para que al ser de consumo cotidiano pudiese haber un respaldo que pudiese equilibrar los déficits de yodo en el organismo. También se comenzó a instalar las mujeres en edad o en etapa, digamos, reproductiva, depósitos yodados a nivel muscular que tenían una liberación lenta para evitar el hipotiroidismo congénito o también cretinismo. Y esta imagen la vemos en un niño, ¿no? Ustedes ven, es un niñito que tiene un crecimiento significativo de la región cervical, no con estas deformidades, pero que no es inusual encontrarlo, y hay que tener siempre el ojo avisor, o sea, con mucha discreción, tener la intencionalidad de evaluar y mirar la glándula de estas personas, ¿no? Entonces ustedes ven que lo que describe acá, la forma bilobulada de la glándula, unida por este tejido también tiroideo llamado istmo, ¿no?, se va a ver facilitada por una condicionante que ustedes ya la han practicado, es cómo se hace la evaluación, colocando los 2 pulgares en la región de la nuca y excursionando con los siguientes 2 dedos en la región anterior cervical. Diferentes técnicas que no deben de llevar al ahorcamiento al paciente. Seguimos las imágenes, bosques gigantes endémicos que hemos hecho referencia. Como ustedes comprenderán, aquí la deglución y todo ello debe ser muy difícil para estas personas. El timbre de voz también tiene que cambiar, hay una situación compresiva, es una glándula, si bien es cierto que almacena yodo, pero no lo suficiente, y tiene una serie de connotaciones. Más bien, todo lo contrario ocurre en la enfermedad de Graves-Basedow o enfermedad, en este caso, de exceso de producción de hormona tiroidea. En esta imagenología hay un caso de una paciente afectada con la enfermedad de Graves-Basedow, diabetes mellitus y candidiasis mucocutánea. Esta es una condicionante no frecuente, pero lo que me interesaba era que ustedes apreciasen que también se puede vislumbrar una ligera sobresaliencia de la estructura glandular. Y ustedes ven la expresión de la paciente, es una paciente más bien adelgazada, ¿no? No notamos que hubiese manifestaciones oculares propias como las que vamos a ver en imágenes posteriores. Como dice el caso clínico, es una dama de 37 años, procedente, bueno, acá está mal la transcripción, procedente de México, que ingresa con un peso de 33 kilos. Es un peso realmente bastante carencial, ¿no? Y se le diagnostica en descarte con una enfermedad poliglandular. Presentaba varias asociaciones de elementos endocrinos concomitantes asociados a otro tipo de lesiones oportunistas, como en este caso, ¿no?, la aparición de la candidiasis. Muchas veces uno tiene que no solamente abocarse que el paciente tiene un solo componente de afectación inmunitaria, sino pueden haber otras entidades asociadas a ello, ¿ya?
también se reconsideró o se consideró la posibilidad de virus de inmunodeficiencia humana, que afortunadamente salió negativo, y bueno, con una evolución afortunadamente positiva. Desde la antigüedad, ¿qué es lo que más nos llama aquí la atención? Los ojos de la estructura, digamos, de la imagenológica, ¿no? ¿Qué se da en el exceso de función tiroidea? Vamos a tener que hay un incremento de la función de la tiroides por la producción, como les reitero, tanto de la T4 como de la T3, ya es conocida por la antigüedad. Ustedes, les reitero, hacen énfasis en la expresividad de la mirada, ¿no? Pueden haber muchas causas, la más conocida es la enfermedad de Graves-Basedow como entidad autoinmune. Mucho más frecuente siempre es el condicionante, pásenlo más, el condicionante femenino de 4 a 1 en relación, 4 mujeres por un varón. Y el pico de presentación lo vamos a tener entre los 20 y 40 años aproximadamente. Vamos a tener, como les reitero, formas frecuentes y no tan frecuentes de aparición del hipertiroidismo. El más conocido por la condicionante de autoinmunidad es la enfermedad de Graves-Basedow, que fue quien estudió esta condición. Luego vendrá el bocio modular multinodular tóxico. En una tercera instancia tendremos al adenoma tóxico o enfermedad de Planger, ¿no? Y ya las formas menos comunes, pero que también cursan con hipertiroidismo, tendremos el hipertiroidismo asociado a una entidad que posiblemente la veamos en el seminario o la reforcemos en el seminario, ¿no? Que es el hipertiroidismo asociado a tiroiditis subaguda, un condicionante transitorio de esta inflamación de la glándula tiroidea. Puede haber también tiroiditis transitoriamente asociada a lo que es la tiroiditis crónica, y aquí viene un término que sí a endocrinólogos no les es muy convincente de decir, que es la hashitoxicosis. O sea, hay una especie de hipertiroidismo muy transitorio, muy inicial, en las primeras etapas de lo que va a ser después un evidente hipotiroidismo. Puede haber también un hipertiroidismo facticio, por ejemplo, ¿no? Puede haber pacientes que reciban jarabes, que tengan condicionantes de yodo y sin tener la voluntad de generarse una enfermedad, pueden estar ingiriendo más yodo del necesario. Hipertiroidismo producido, como les reitero, por yodo propiamente en las soluciones desinfectantes y así sucesivamente, dependerá de las características absortivas de cada persona. Puede haber hipertiroidismo asociado a cáncer metastásico proveniente de otras condicionantes neoplásicas, hipertiroidismo asociado a tumores trofoblásticos, y aquí hablaremos de las molas, ¿no? Tumores ya de índole ginecológico, y también ya vamos entrando a otra condición, que puede haber un hipertiroidismo por tumor hipoficial, es decir, la TSH se estimula de tal forma que no es frecuente, eso sí hay que tenerlo en cuenta, no es frecuente, pero hay casos que puede ser un tumor hipoficiario productor de TSH autónomo, que no se ve frenado por el feedback de retroalimentación. Y también, en última instancia, el estroma ovárico, que también puede causar, eso lo verán el siguiente año en ginecología, pueden causar en su diagnóstico diferencial, ¿no? Hipertiroidismo. En esta entidad de Graves-Basedow la vamos a condicionar por factores referentes reiterativos. El bocio, el crecimiento difuso de la glándula, que lo vemos en la paciente, ¿no? En este perfil siempre es conveniente que nosotros la evaluemos tanto de frente como de perfil y veamos en este caso fácilmente la saliencia. Si no puedo evaluarla en forma muy
directa, muy evidente, haremos la maniobra de hiperextensión para poner en evidencia esta condicionante. Otra condición va a ser la presencia de oftalmopatía infiltrativa. Es preferible que ustedes se refieran a oftalmopatía y no decir de frente exoftalmopatía, porque la exoftalmopatía se va a referir a la protrusión del globo ocular propiamente dicho, y esto producto de la inflamación de la grasa retroorbitaria que hace que se protruya el globo ocular. Pero también va a haber compromiso a nivel infiltrativo palpebral, tanto superior como inferior, y esta condicionante de inflamación, una miositis que se produce a nivel de los músculos oculares, hará que haya una rigidez en la mirada, un colapso en la contracción muscular y de lo que se denomina la mirada patética, ¿no? Que es una mirada rígida que se presta a expresiones de índole más bien de patología psiquiátrica, que pueden pacientes haber pasado años teniendo esta condición clínica y haber pasado por desapercibido su enfermedad tiroidea. Suele haber, y no es muy frecuente verlo con esta evidencia, lo que se denomina los procesos infiltrativos a nivel dermatológico, ocasionando lo que se llama el linfedema pretibial, ¿no? En estos casos, perdón, el mixedema pretibial. En estos casos vemos la colección, unas piernas elefantiásicas en cierta manera en la región pretibial de la paciente, ¿no? Con los cambios producto de la acumulación de mucopolisacáridos, especialmente el ácido hialurónico, que jala mucho contenido hídrico y va a hinchar esa región de los miembros inferiores, y hay que estar atentos a su evaluación. No todos los pacientes lo tienen, el hecho que no lo tengan no descarta la condición clínica. Bueno, ¿qué manifestaciones clínicas vamos a esperar? Manifestaciones clínicas a nivel del sistema nervioso central, nerviosismo, irritabilidad, poca tolerancia, pensamiento fugaz, dificultad en la concentración, disminución ponderal, como habíamos mencionado en ese caso anteriormente. ¿Por qué la pérdida de peso? Porque hay un estado de hipercatabolismo y hay un estado de disminución en la capacidad de absorción intestinal por el hiperperistaltismo intestinal, que no permite una adecuada absorción de los nutrientes. También va a haber, a la mayor pérdida de agua a nivel de la piel, una intolerancia al calor. Son pacientes que pierden muy rápidamente por sudoración la regulación térmica y van a tener una intolerancia al calor cuando todos están en condiciones normales o más bien de frío, ¿no? Hipertranspiración o manifestaciones cardiovasculares, generalmente son taquicardias sinusales, suelen estas a veces ser el preámbulo de poner en evidencia patologías cardiovasculares o cardíacas, en todo caso, que habían estado en estado latente. Entonces, si un paciente hipertiroideo tiene más que taquicardia y ustedes ven que comienza a hacer manifestaciones, ¿ya han llevado cardio? ¿Sí? No, ya. Manifestaciones de insuficiencia cardíaca, retención de líquidos y todo, no dejen de pedir sus hormonas tiroideas porque puede ser un factor agravante de esta condicionante clínica. Obviamente hay un gran catabolismo de la creatina a nivel de la fibra y de la miosina a nivel de la fibra muscular, produciendo miopatía, y aquí podemos ver la disminución de la capacidad del paciente para deambular, sobre todo a nivel de las estructuras de miembros inferiores a nivel proximal. El paciente se cansa para subir escaleras y le cuesta trabajo el hacerlo. Puede haber lo que se denomina el tremor digital, el tremor distal, y es precisamente una cosa, un tremor muy fino,
por esta sobreestimulación muscular observable a nivel de los dígitos en ambas manos. Las molestias oculares que ya les he referido, obviamente hay un mecanismo inmediato de compensación. El paciente tiene hambre prácticamente insaciable o está con avidez de alimentos claramente. Todo esto en relación a los síntomas, ¿no? Y los signos, puede haber la mayor parte de veces bocio, como les reitero, la taquicardia generalmente sinusal, este temblor digital, el aumento de temperatura corporal. Las manifestaciones características son de una piel suave, digamos, sudorosa, ¿no? Un sudor caliente, a diferencia de los estados de ansiedad, que la sudoración es más bien fría. Uno se da cuenta que las personas ansiosas pueden tener una sudoración, pero es una sudoración pegajosita fría. El dermatografismo, no sé si ustedes lo han ya evidenciado, es cuando yo, por ejemplo, con las uñas presiono ciertamente las regiones del cuerpo, puede ser el antebrazo, y va a quedar dentro de unos minutos una gran congestión a nivel de los vasos sanguíneos, y es como si hubiese producido arañazos a ese nivel. Y una acumulación de eritema palmar, acumulación de los glóbulos rojos a este nivel, ¿no? La piel se adelgaza y se van a ver con más facilidad. Reiterando las fases de expresión de ansiedad, angustia, la mirada asustada, que como les digo es la mirada patética, ¿no? Vamos a hacer un poquito más rápido, la evaluación y la palpación del cuello. Puede escucharse con el tamborcito del estetoscopio los soplos, que generalmente son soplos frecuentes, que se coloca en esta zona que estoy indicando, en la región tiroidea, se coloca la parte del tambor del estetoscopio para tener un soplo continuo, y puede haber lo que se llama la danza arterial, ¿no? Es la simultaneidad de el latido de las arterias por la gran sobreestimulación de volumen a nivel cardíaco. No todos los pacientes se les va a ver, pero está referido en el historial clínico de los pacientes. Como les reitero, el sistema nervioso, hay una irritabilidad, los pocos estímulos que puedan presentar, van a haber reacciones a nivel tanto de los reflejos, ¿no? Hiperreflexia, ¿ya? Movimientos permanentes del paciente, una hiperquinesia, verborreicos, irritables o tendencias al llanto. Como les repito, aquí quien habla de esto puede estar pensando que es un paciente psiquiátrico, un paciente que está fuera de sus cabales, ¿no? Ya reiteramos que en estos casos es importante hacer la diferenciación con pacientes afectados por salud mental. Hay, sin embargo, conforme avanza la edad, lo que se denomina el hipertiroidismo apático o apatético, que se da en las personas de edad avanzada y más bien cursa con estados depresivos, adinámicos, pérdida de peso, pero comienza a haber manifestación cardíaca y muchas veces, y no está anotado allí, hay la presencia de bocio nodular. En este grupo de pacientes, lógicamente, a la hora que se hace el examen laboratorial, vamos a encontrar incremento de las hormonas tiroideas. Entonces podemos encontrar lo que se denomina el hipertiroidismo apático o apatético sin las manifestaciones oftalmológicas que pudiésemos estar esperando. Esto es importante. Edad avanzada, como verificar hacia de base 6 para más arriba, ya podríamos presentar este tipo de problemas. ¿No? También tenemos otras manifestaciones. Miren, acá ya este bocio es menor progresivamente, pero sin embargo, con buena fe, uno tiene que tener, como les digo, la visión tanto de frente como lateral. La presencia del esfacelo de las uñas a la región distal, ¿ya? Y en este caso son uñas planas, adelgazadas, quebradizas, fácilmente se instalan los hongos, así como habíamos mencionado en el caso de esa paciente con un déficit inmunitario en el cual se le instaló la candidiasis mucocutánea. También pueden presentarse
la sonicomicosis en estos pacientes. Por eso, no solamente evaluemos lo muy ostensible, sino lo pormenorizado, teniendo en cuenta también situaciones laborales, etcétera, de los pacientes, ¿no? Pero es importante ello para tenerlo en cuenta. Para esto, para toda esta temática sintomatológica y clínica, hay métodos de evaluación. Ya hemos visto el método de evaluación, bueno, que el profesional decide y examina semiológicamente, y también nos vamos a valer, además de los exámenes de laboratorio, de los estudios por imágenes. ¿Qué observamos en este estudio gamma gráfico? Acá tenemos como referencia la horquilla external. En esta gammografía se da a ingerir una sustancia inolora, insabora, que es el yodo 131 en nuestro caso, ¿no? Que es de un costo menor que otras denominaciones de yodo, que tienden, eso sí, como inconveniente, a permanecer en el organismo un poco más de tiempo. Por eso es tal vez el costo menor a diferencia de otros yodos, ¿ya? Vemos que hay la concordancia de una zona hipercaptante. Ustedes ven que aquí, a diferencia del otro lóbulo contralateral, hay una zona de hipercaptación, y si extrapolamos a esta zona, prácticamente nos estaría confirmando lo mismo. En este caso, de un bocio o un adenoma unilobular, ¿no? Un bocio unilobular. Acá dice, ¿no? Paciente de 31 años con hipertiroidismo, se le realiza una biopsia por aspiración con aguja fina, no se diagnosticó, no se le hizo un diagnóstico si era cáncer o no, que era para lo cual generalmente se le produce o se remite al paciente para estos estudios biópsicos. Lo que sí se ve en un bocio que puede estar con hipertiroidismo, gran hiperplasia de las células, y el núcleo pueden estar crecidos sin que necesariamente sean neoplasmas. Pero sí, la presencia de anticuerpos suelen estar incrementados, sobre todo de anticuerpos antitiroglobulina, y en una instancia menor los antimicrosomales, que los veremos para más bien el hipotiroidismo. Como les reitero, los síntomas cardiovasculares pueden confundirnos y pueden haber manifestaciones que pongan en evidencia la potencialidad de patología propia cardíaca que lleven a insuficiencia, y ahí sí tener cuidado, porque podemos llegar a manifestaciones congestivas significativas, con todos los casos que ya ustedes pueden tener en consideración, ya que han llevado cardiovascular. A nivel del sistema musculoesquelético, como les digo, hay un gran componente de pérdida de las facultades para poder desplazarse. Ya les estaba comentando, se realiza algunas maniobras para, por ejemplo, ponerse en cuclillas o levantarse. Hay un agotamiento físico para ello, y hay una entidad que es interesante, que es la parálisis periódica familiar. Esta parálisis, en la cual hay una salida abrupta de una cantidad de potasio del intracelular, y el paciente pues va a tener poca sustentación para mantenerse en pie, y esto se ve en grupos familiares, sobre todo varones de raza asiática, que pueden contar con estos episodios. Son episodios que, lejos de necesariamente, ustedes dirán, doctora, se le restituye el potasio para que está disminuido y ya mejora el cuadro clínico. Lo que hay que estabilizar es al paciente dentro de la función tiroidea primariamente, para que posteriormente estos eventos, que no son tan infrecuentes, se puedan presentar. Hemos tenido la concurrencia de pacientes que venían acompañados de sus familiares, no eran de origen asiático, ¿no? Pero sí no podían tener este tipo de deambulación adecuadamente. Pero también no es la única enfermedad en la que el potasio puede afectar. En la enfermedad de Crohn también, en un hipoaldosteronismo, también hiperaldosteronismo,
también se puede ver la salida del potasio al extracelular y producirse síntomas similares. O sea, siempre estemos en el ejercicio de hacer el diagnóstico diferencial. Si no es este diagnóstico, puede ser otro diagnóstico. O sea, siempre la mente tiene que estar pensando en ello, ¿ya? Bueno, ya los habíamos mencionado en relación a estas condicionantes de piel, el sistema digestivo, ¿no? En relación a las manifestaciones, digamos, tórpidas de la enfermedad. Las manifestaciones van a ir por una hepatotoxicidad. Se habla de una hepatitis granulomatosa en este grupo de pacientes que tienen un hipertiroidismo tórpido, ¿no? Y que infortunadamente pueden llevar al exitus letalis a los pacientes. Entonces aquí estos pacientes con los tratamientos farmacológicos pueden hacer intolerancias severas y hay que retirarlos porque la letalidad es altamente a corto tiempo, ¿no? Hay una elevación significativa de las transaminasas y muchas veces hay que, bueno, tratar de llevar inclusive a veces a la diálisis para retirar el exceso de hormona tiroidea. Infortunadamente tuvimos una niña, una adolescente de 15 años, que, bueno, fue diagnosticada como tal, recibe el tratamiento en semanas del producto que les mencionaré a posteriori, ¿no? Que baja la estimulación de la producción de hormona, un antitiroideo, y le fue mal, hizo una reacción adversa, desgraciadamente la chica fallece y lógicamente una gran pérdida, pero por una reacción medicamentosa en una afección hepática que también se da en esta condición clínica. Generalmente, ya pasando a otro punto, en las damas puede haber hasta oligo y amenorrea, ¿no? Y esto hay que considerar muchas veces porque puede haber también, vamos acá con la seriedad del caso, incremento de la libido, incremento de la actitud seductiva. Puede haber, sin embargo, y afortunadamente si hay incremento de uno y del otro, disminución de la fertilidad, ¿no? Porque pueden pues, predisponerse a situaciones frecuentemente no deseadas. También se puede observar la frecuencia abortiva, pero esto generalmente se ve más en las pacientes hipotiroideas. En los varones tienen mucho más aumentada la libido, mucho más aumentada la actividad sexual de lo frecuente, ¿no? Pero también puede llegar a un acné y más bien pueden haber casos significativos de todo lo contrario que lleven a una disminución de la misma con episodios de disfunción eréctil. Y veamos acá una paciente en estado de gestación de 38 semanas, casi a 2 semanas ya de dar a luz. ¿Qué nos llama la atención? ¿Qué nos llama la atención? Ahí es saltante, ¿ah? A ver, escuchamos. No miro, pero escucho. ¿Va? Oiga, chicos, ¿no tomo desayuno? La oftalmopatía, la pacientita que tiene inclusive una asimetría del ojito. Si yo tapo la carita de esta paciente, la mitad, este ojito parecería normal, pero fíjense comparativamente cómo está el otro ojito, ¿no? Está totalmente un ojo rígido, casi congelado, hasta protruido, hay el edema, en ambos casos hay edema palpebral, no tiene, hay una dificultad para fruncir el ceño por agotamiento también del muscular de esta zona, ¿no? Pero hay una cosa curiosa con los pacientes que están en estado de gestación, ¿ya? En los pacientes que están en estado de gestación, ¿qué es lo que pasa? Al haber una gran cantidad de producción de proteínas sexuales ligadoras, engloba prácticamente el exceso de hormona tiroidea. Y al englobar el exceso de hormona tiroidea, ese hipertiroidismo mejora transitoriamente mientras el paciente esté en condiciones de gestación.
o la paciente. Una vez que la paciente da a luz, ya la protección de esas proteínas ligadoras o fijadoras cesa y se puede reexacerbar el hipertiroidismo, y eso siempre hay que tenerlo presente. Entonces, es importante la acción de las proteínas ligadoras que engloban el exceso de hormona tiroidea libre y disminuyen la clínica, pero una vez que ya dan a luz, eso se pierde y se exacerba el cuadro clínico. Les hablaba de la clínica de la semiología ocular, que es tal vez la más rica. Hay una serie de nombres, ustedes pueden ver, personalmente no soy muy amiga de los nombres propios, creo que deben ser razones de ego, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, vamos a volver a ver esta asimetría en la apertura ocular. Más que la protrusión ocular, ¿qué es lo que estamos observando? Que hay una retracción palpebral, o sea, este párpado tiene dificultad para ocluirse totalmente. Aquí más bien hay también retracción palpebral, hay edema palpebral en ambos lados, pero la tirantez de los, acuérdense ustedes, anatomía, los músculos oculares, ¿no? Los restos externos, los músculos oculares van a verse inflamados y pueden traccionar asimétricamente los ojitos. En ambos casos hay una asimetría, hay retracción palpebral, hay ojos rígidos, ¿no? Aquí ya hay mucho más compromiso oftalmológico, un gran edema de carúnculas, ¿no? Hay una ya oftalmopatía maligna, que muchas veces hay necesidad de hacer cirugías descompresivas porque si compromete y tracciona tanto el nervio óptico, la posibilidad de una ceguera es factible. Entonces es siempre importante ello, y muchas veces entra a tallar previamente también el uso de glucocorticoides para desinflamar toda esta contingencia, y se dan pulsos, ¿no?, de glucocorticoides para disminuir todo ese proceso inflamatorio de la presencia de anticuerpos que, ojo, son diferentes estirpes de anticuerpos los que se producen a nivel de la glándula de los que se producen estimulando o inflamando la grasa retroorbitaria y los músculos oculares. Entonces, pero sin embargo, el uso de la corticoterapia nos sirve como antiinflamatorio, descongestiona, pero antes de dar corticoterapia al paciente por los ciclos que se estime pertinente, ¿no?, hay que desfocalizar al paciente de cualquier infección concomitante que tenga, llámese caries dentales, endamas o problemas genitales, oídos. ¿Por qué? Porque yo estoy dando un inmunosupresor en cantidades altas y podrían emerger entidades que puedan complicar al paciente. Por eso siempre cuando usen corticoterapia en dosis altas, desfocalicen al paciente, que no tenga infección urinaria, que no haya problemas orales, que no haya problemas a nivel faríngeo, etcétera, oídos, etcétera. Eso ténganlo siempre como presente. Bueno, vemos acá ya la dificultad del lago oftalmos, que era, como les decía, la dificultad para ocluir los párpados, ¿no? Ya habíamos visto en la anterior imagenología. Hay también otra figura importante, que es la fotofobia, el lagrimeo que se va a producir porque se agota el parpadeo, el músculo, los músculos palpebrales se agotan y el ojo queda más expuesto al medio ambiente y se seca el ojito, dando la sensación de cuerpo extraño. ¿Ya? Acuérdense que hablaremos de exoftalmos cuando la protrusión ocular esté por encima de los 2 centímetros. Se realiza con el exoftalmómetro. Nosotros tenemos una pieza de museo en el servicio, pero que así todo sigue cumpliendo su cometido, aunque ya ahora hay elementos oftalmológicos mucho más avanzados con mejor condición de diagnóstico. Bueno, vamos al tratamiento de esta condición clínica. Vamos a tener entonces en cuenta que necesitamos aplacar siguientes aspectos. Ir sobre la producción de este exceso de hormonas tiroideas utilizando los antitiroideos, ¿no?, que van a bloquear la síntesis de hormona tiroidea
Y esto lo podemos empezar con dosis, en este caso de metimazol, que van de 30 a 60 miligramos, y por eso le digo ya son dosis altas. Generalmente nosotros solemos empezar, dependiendo de la toxicidad y ya de la interrelación médico-paciente, de entre 20 y 30 miligramos por día, ¿no? Asociado también a los beta bloqueadores, porque necesitamos bloquear el estímulo adrenérgico a nivel de la fibra cardíaca para evitar que el estímulo sobre el corazón sea inmediato, y también para disminuir la conversión de T4 a T3, que va a ser finalmente la hormona activa. Entonces, estos dos elementos, las condicionantes antitiroideos, llámese tapazol, tiamazol, etcétera, pueden ir en esas dosis, recordando, como les digo, que pueden ser hepatotóxicos. Por eso yo, a la semana de haber empezado mi tratamiento, tengo que hacer un hemograma para evitar la agranulocitosis. Y si los pacientes vemos que presentan problemas de este tipo, suspendo el tratamiento, verifico cómo están las transaminasas para tener otra alternativa, que podría ser el yodo 131, y si hubiere un bocio muy grande y compresivo hiperfuncionante, tendría que prepararlo para una cirugía descompresiva. El uso de beta bloqueadores, que generalmente se utiliza a una dosis promedio de 40 miligramos cada 8 horas, o si no 40 miligramos cada 6 horas, teniendo en cuenta cómo va corrigiéndose la frecuencia cardíaca. ¿En qué pacientes no se debe usar? Gestantes. Porque en la gestante disminuye el crecimiento intrauterino. El beta bloqueador disminuye el crecimiento intrauterino, preferible no trabajar con ello. Generalmente es más observante en la gestante el uso de fármacos, salvo que sea un hipertiroidismo muy significativo, y se puede usar tanto para ellas el uso de propiltiuracilo a dosis aproximada de 200 miligramos por día, y el uso de verapamilo como un agente bloqueador en estos casos, ¿no? Estoy hablando de gestación. Otras alternativas, como les decía, el uso de radioyodo. Acuérdense, cuanto más hipercaptante sea la glándula, menor cantidad de radioyodo va a necesitar. Hay una serie de, digamos, de esquemas que ya los manejan los colegas de medicina nuclear, y se debe realizar, sobre todo, haciéndole saber al paciente que el paciente va a ir hacia un hipotiroidismo a corto o a mediano o tal vez a largo plazo. Eso es importante que el paciente lo sepa, porque es recomendable y es mucho más, entre comillas, fácil el tratamiento de un hipotiroidismo con tabletas de sustitución que lo inestable del manejo del hipertiroidismo. A veces se tiene que dar no solamente una vez, habrá que pasar un periodo de tiempo que puede ser a veces de 6 meses, un año, para volver a dar otra radioyodo, ¿no? Y ver si es que el paciente no puede tampoco tener tanto yodo acumulado, porque también es altamente carcinogénico. Como les decía, finalmente puede necesitarse el uso de la tiroidectomía en estos casos, si los pacientes no han respondido previamente, ¿no? Y si yo necesito que el paciente esté en una condición lo más eutiroidea que se pueda, ¿no? Habrá que trabajar con solución saturada de Lugol para bajar la posibilidad de tormenta tiroidea, ¿no? Son soluciones yoduradas de Lugol que bloquean la producción fuertemente de hormonas tiroideas, y poder realizar el tratamiento quirúrgico si es que el caso lo requiriese, ¿no? Como ustedes ven, el nervio recurrente laringio puede ser un nervio afectado, y de allí la consecuencia de la voz bitonal, de la disfonía, etcétera, etcétera. Afortunadamente ya el avance, ustedes como tienen
herramientas informáticas, también en medicina hay detectores, pinzas que dan señales, emiten señales cuando se está comprometiendo a lo que le gusta la cirugía, al nervio recurrente de la vista. Eso lo verán el próximo. ¿Está? Haremos un ratito, voy a hacer un vasito de agua, ¿no? Para